Momento de seguir hablando de propósitos, porque la llegada de un nuevo año suele activar una evaluación muy intensa de lo que hicimos y de lo que no durante el año que termina. Eso suele generar o puede llegar a generar pensamientos repetitivos sobre metas incumplidas, sensaciones de culpa, presión por empezar de cero o miedo a no cumplir con las expectativas, lo que dispara ansiedad en muchas personas. Para hablar de todo eso, vamos a charlar con la licenciada Anabela Serventi, nuestra columnista, y sobre todo es un placer recibirla en este nuevo año. Anabela, ¿cómo te va? Gracias y feliz 2026. Por favor, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien. Justo lo que necesitábamos, ¿no? Más ansiógenos ahora con el balance de principio de año, ¿no? Somos así, queremos arrancar para brindar este Somos así, servicio de ¿no? ansiedad a la gente. Bueno, ¿qué genera Total, esto? total. Si no tenemos, lo creamos, ¿no? Y genera así mucha desazón, ¿no? Porque en definitiva estamos muy acostumbrados en hacer balances centrado en los logros, ¿no? Tildamos de verde o tachamos de rojo, ¿no? De acuerdo a si logramos o no logramos las cosas. Y la realidad es que necesitamos hacer balances con criterio de realidad y centrarlos más en los aprendizajes que en lo conseguido y no conseguido, ¿no? Porque siempre el error nos agrega información. Si algo no conseguimos, podemos estudiar un poco el por qué no lo conseguimos y a partir de ahí recalibrarlo para el próximo año, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la manera correcta de hacer un balance si es que la gente insiste en realizarlo? Bien, en principio ver si justo el paso calendario es lo que más nos conviene, ¿no? Algunas personas, digo, está bien, hay algunas que cumplen años cerquito de esta fecha, ¿no? Pero para algunas personas es más conveniente hacerlo de cumpleaños a cumpleaños y no a fin de año, justamente. ¿Por qué? Porque a fin de año se suman un montón de otros estresores que tienen que ver con los compromisos familiares, las celebraciones, correr de un lado para el otro, la presión económica. Entonces, para muchas personas hacerlo en el contexto de su cumpleaños y no de fin de año es más favorable para empezar, genera menos ansiedad. Entonces, eso tenerlo en cuenta, ¿bien? Y por otra parte, entender que a veces no es que no nos alcanzó el tiempo o los recursos para cumplir las cosas, sino que a veces nos ponemos objetivos que no tienen criterio de realidad. Nos sobrecomprometemos y además nos olvidamos de cada, por ejemplo, 3, 4 meses, repasar esa lista que tenemos de objetivos y recalibrarlos de acuerdo a nuestro contexto, ¿no? Damos por sentado que todo el año va a seguir igual desde ese fin de año anterior donde seteamos esos objetivos, ¿no? Entonces, calibrarlo, revisarlo, sí, rediseñarlo y adecuarlo a nuestro contexto. En ese contexto de decir objetivos adaptados a la realidad, ¿tiene que ver con el paso a paso, el decir, che, primero aprendamos a correr antes de querer volar? Sí, absolutamente sí. Nosotros tenemos que trabajar con nuestras metas teniendo en cuenta que son un sistema, que se relacionan entre sí y que a veces tenemos metas que están muy desconectadas una de otra, ¿sí? Próximamente uno de mis libros va a hablar de motivación y meta justamente, así que van a tener ahí un montón de cosas también para aprender. Pero, digamos, lo primero que tenemos que pensar es, hay metas que son subordinadas a otras, es decir, que las tengo que cumplir antes de llegar a otros objetivos mayores. Si yo las desordeno, ya de por sí va a haber frustración. Y tengamos en cuenta que cuando hay frustración hay enojo, entonces estamos más irritables y hacemos lío también en nuestro contexto, ¿no? Por otra parte, tenemos metas que suelen ser ambivalentes, que nos valen lo mismo y es muy difícil priorizarlas también, ¿no? Ok, para mí hay algo que por ahí la gente no valora y como meta o objetivo de ver las cosas simples nos puede ayudar un montón, como es tener salud, que por ahí mucha gente al tenerlo en el día a día no le damos el real valor. Pero yo te quiero preguntar en particular, ¿cuánto influye el entorno en esto de idealizar y que los objetivos siempre sean, no sé, tope, allá arriba, cosas que sean quizás algo más complejas? Y no colaboran en eso de decir, che, yo necesito otra cosa. La misma red social, en el hecho de decir, che, yo veo en Instagram que este es colorado, tiene 22 años, vive en Miami y es mega multimillonario, y yo tengo 33 y lucho por pagar un Claro. alquiler. Totalmente. Sí, a ver, ya habíamos hablado hace un tiempo de que las redes sociales moldean nuestros deseos, ¿no? Y también tenemos que tener en cuenta que las comparaciones es la prioridad del mundo. En realidad no todos tenemos la misma historia, los mismos recursos, la misma red social real en nuestro entorno, estas cosas que vos decís que damos por sentado, ¿no? Entonces,
la única comparación válida es con mi historia, conmigo mismo, ¿no? De acuerdo a cuál fue mi recorrido, a lo que pude antes, a si estoy disponible para afrontar nuevos desafíos o ya tengo suficientes con la vida que llevo, ¿no? Y poder calibrarlo desde ahí con criterio de realidad. Y por otro lado también una diferencia fundamental entre tener deseos y tener metas es que el deseo entra en el ámbito de lo absoluto, ¿sí? Un deseo solamente se va a transformar en una meta concreta cuando yo me comprometo con una primera acción, aunque sea bien pequeñita, aunque sea enviar un correo electrónico pidiendo información sobre algo. Ahí es donde bajo algo del plano del deseo y lo convierto en una meta tangible, por ejemplo. Y esas metas las tenemos que dividir en metas más pequeñitas para poder ir cumpliendo el paso a paso. Si yo solamente como aspiracional tengo un resultado que ni siquiera es mío y me voy a frustrar en ese camino, claramente me voy a frustrar porque no aprendí cómo llegar ahí antes. Claro, totalmente. Es decir, me quiero recibir, pero ni siquiera me inscribí en la facultad. Exacto, ahí tenés un montón de metas subordinadas, que es el pedido de información, el rendir las materias de primer año, después las de segundo, después hacer una tesis y así sucesivamente, ¿no? Anabela, extraordinaria esta charla. Te quiero hacer parte de la consigna. ¿Cuál es tu propósito para el 2026? Paz y armonía por sobre todas las cosas. Ok, ok. Eso sí, y tenemos que trabajar a diario para conseguirlo. ¿Cómo? Bueno, no tresándonos en conflictos innecesarios, poniéndole esto que te digo, criterio de realidad a cómo nos sobrecomprometemos o no, y ahí se van a poder acomodar otros objetivos, ¿no? Tengo como objetivo seguir con esta colección de libros de psicoeducación, por ejemplo, y para eso se requiere tiempo, orden, disponibilidad para la creatividad, disponibilidad para sentarse a escribir, ¿no? Así que paz y armonía como base de todo. Anabela, para nosotros es un placer tenerte acá porque estás en los grandes medios nacionales y siempre tenés tiempo para Canal 4 y eso es extraordinario. Claro. Te mandamos un gran abrazo. Otro para ustedes, chicos, muy, muy buen año y seguiremos haciendo esto que nos encanta. Abrazo grande. Anabela Serventi, la licenciada Anabela Serventi, hablando de propósitos y de distintas cuestiones que suelen surgir en este fin de año o inicio en realidad, porque ya estamos en el 2026 y mi propósito para esto que queda de programa va a ser no repetir más el fin de año.